y vamos a grabar esta y todas las clasecitas en las cuales nos encontremos. Ya, profe, nosotros ¿Y ustedes serían quiénes y con qué tema? seríamos Bárbara Torres y Johan Basaure Bien, puedan pues. con la ¿Van a resiliencia. compartir pantalla? ¿Qué van a hacer? Sí, espérese. ¿Se ve, profe? Sí, señorita, ahora sí se ve. Déjale. Johan, ¿está ahí o no? Eso estoy. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí. Ya, hagan. Me avisan cuando estemos listos y listas. ¿Se sigue yendo, profe? Que alguna vez esta cosa explota. Sí. Ya, hagan. ¿Empezamos nomás entonces? Luces, cámara, acción. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Bárbara Torres y con mi compañero Johan Basaure le vamos a explicar con respecto a la resiliencia. Bueno, en este trabajo vamos a hablarle más que nada una pequeña introducción con respecto al tema, la terminología y el concepto de resiliencia, las características de la resiliencia y el desarrollo humano como parte también dentro de este. Bueno, introducción. Bueno, primero más que nada para hacer tratar de participar a los demás compañeros, ¿alguno de ustedes sabe lo que es la resiliencia? ¿O han escuchado por alguna vez por ahí la palabra? Sí, Bacán, me parece muy bueno, porque es parte de lo que queremos explicarles, porque en general la resiliencia, como en unas palabras bien simples, es que todo te haya ido muy mal generalmente en la vida y tú sigas estando bien, tú te sigas sintiendo bien. Y hace algunos, bueno, mucho tiempo atrás, una persona se preguntó, ¿por qué una persona es así? ¿Por qué alguien tiene la capacidad? ¿Hay algún experiencia, o sea, hay alguna experiencia significativa que pueda llevar a eso? ¿Hay algo que dentro de la cabeza de la persona sea lógico? Entonces, bueno, debido a este interés, se hicieron estudios de muchos años y se revelaron que, especialmente en niños, que habiendo pasado por circunstancias muy difíciles, hasta traumáticas puede llegar a ser, no sé, como el abandono, maltrato, hambre a través de la pobreza, no desarrollaron ningún tipo de problema de salud mental, no fueron ni depresivos, ni tuvieron algún tipo de relación con las drogas, y ningún tipo de conducta hasta cierto punto criminal, no fueron ni siquiera abusadores, nada. Entonces es importante saber que la resiliencia es esto. En temas de terminología, el término resiliencia procede del latín de la palabra resilio, que significa volver atrás, o volver un salto, o rebotar. Pero el concepto, que la verdad es que fue bastante discutido, porque hay demasiados términos y demasiados conceptos, como en general los decidimos tomar como la capacidad de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, es decir, a todas las adversidades que hay, y es ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de aquellas circunstancias. Entonces, en palabras mucho más amables, es simplemente ser una persona positiva y creer que todo va a salir bien. Bueno, las características de la resiliencia en términos mucho más específicos, tenemos, se puede decir, patrones, que son patrones que ayudan como base para una persona que sea resiliente. Primero contamos con el patrón disposicional, que es, en unas palabras bien sencillas, cómo percibo mi yo y mi entorno. Se refiere como al patrón de los atributos del físico. Por ejemplo, aquí habla mucho con respecto a cómo ¿cómo se llama esto? Cómo la parte personal influye en mí. Acá tienen que ver temas de la inteligencia, la salud, el temperamento, entre otros.
Luego tenemos el patrón relacional. Y esto se refiere como las características de las relaciones que tengo a mi alrededor, cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, por ejemplo, acá tiene que ver mucho la parte social, tener la voluntad de conseguir a alguien, no sé, pues, en quien confiar, un modelo a seguir, y obviamente esto influye mucho en el desarrollo de la persona, íntegra más que nada. Luego tenemos el patrón situacional, que se refiere a las capacidades de entender o enfrentar situaciones, más que nada, eso es como súper chiquito. Y bueno, y el patrón filosófico tiene que ver mucho con las creencias personales. La creencia ya puede ser ya sea en Dios, ya puede ser en algún ser ente divino, o puede ser incluso la creencia o la reflexión a sí mismo. ¿Qué eventos son importantes en mi vida? ¿Qué cosas pueden ser realmente importantes para mí? Entonces acá se habla de la convicción de que pese a todas las cosas malas que vengan, yo sé que van a venir nuevos momentos. Y bueno, estos son como más que nada las características en temas un poco más especiales, pero mi compañero Johan se los va a hablar de una manera mucho más amena. Así es. Gracias, Johan, Bárbara. ¿por ahí? Siguiente. Si hablamos de los factores de la resiliencia, tenemos que entender que el factor clave aquí, o uno de los más importantes, es el pensamiento positivo. Porque si nosotros, yo por ejemplo, o cualquiera de ustedes, compañeros, hemos atravesado problemas en el pasado, problemas muy graves, en mayor o menor medida, lo que nos motiva a seguir adelante, a crecer como persona y pasar por encima de estos obstáculos, es el querer mejorar, el pensar en lo que podemos llegar a ser, porque queremos ser algo mejor. Entonces, una señora que se llama de nombre Edith Grothberg creó este libro. Si no me equivoco, lo publicó en 1955. Que aquí habla algo muy interesante, porque ella habla sobre que identificar una circunstancia, un hecho o una situación adversa es el primer paso para poder enfrentarla. Y ella dice que cualquier persona, todas y todos, podemos volvernos resilientes si aplicamos algo que ella llama factores de resiliencia y lo divide en 4, que vienen siendo estos 4 dibujitos que vienen a continuación. Pensemos en pensar en positivo. Entonces, si yo quiero estar mejor, yo quiero pensar en los aspectos positivos de mi persona. Quiero identificar cosas que yo doy por hecho o quizás se me olvidan porque no pienso tan a fondo sobre mi persona. Y si quiero mejorar, pues pensemos en esto. Si quiero pensar en el yo soy, por ejemplo, ¿qué cosas buenas de mi persona puedo yo decir? Bueno, yo soy alguien a quien le gusta ayudar y demostrar su afecto, ¿sí? Yo soy alguien inteligente, me doy cuenta de ello. Yo tengo, yo tengo gente en quien confío y que me quieren mucho. Y yo también tengo un modelo a seguir, ¿sí? Yo puedo resolver problemas porque soy capaz de ello. Yo puedo también hablar de cosas que me asusten o inquieten porque tengo la capacidad. Y a su vez, yo estoy seguro de que todo saldrá bien. Y en este momento, lo que estamos nosotros haciendo en este ejercicio es estamos reflexionando sobre mi ser. Yo estoy reflexionando sobre mi ser. Lo clave aquí es que el pensamiento positivo es la base para que cualquier persona pueda volverse resiliente, ¿sí? Y bueno, si hablamos de personas resilientes, ¿qué características tienen ellas, no? Maestro, restan 2 minutos. Oh, bueno, ser resiliente no quiere decir que no se exprese ni se sienta el dolor emocional, sino saber cómo manejar ese dolor. Y si hablamos de características importantes, las más notorias quiero sacar a resaltar que son la confianza, el autoestima y la iniciativa. Y esto es importantísimo para utilizarlo para crecer como ser humano, ¿sí? Manejar el dolor. Siguiente, por favor. Acá habíamos puestos como el BC Hay, perdón, que fue una persona bien importante para expandir lo que es ser una persona resiliente. Así es. También tenemos a Shane Fester, que es una persona que sobrevivió y vivió su vida normal luego de lo que fue
vivir en un campo de concentración, a más de 8 campos de concentraciones. Y también tenemos a Nick Vujicic, que es la persona que es bastante conocida, que es un hombre que nació sin extremidades. Todas estas personas tienen capacidades resilientes, es decir, que son personas que tienen total la capacidad, pese a todas las adversidades que han tenido, pueden seguir adelante y viven una vida muy normal y feliz. ¿Y ustedes, compañeros? Que esta es la parte que nos gustaría tomar como reflexión. ¿Ustedes, compañeros, conocen personas así? ¿Ustedes tienen la capacidad de ser personas resilientes? Se las dejamos como una incógnita para que la piensen. ¿Perfecto? Sí, yo creo. Teníamos más cosas, pero creo que se nos fue el tiempo, así que Así podríamos es. dejarlos ahí. Perfecto. Muchas gracias. Hacemos corte de esta primera exposición y le hablo al grupo. Bueno, con ustedes vamos, por haber iniciado y estar abriendo el camino, obviamente vamos a ser mucho más flexibles con la rúbrica. Así que sea un premio para el que se arriesga. Ahora, ¿por qué? Quiero que entiendan por qué les estoy poniendo esto aquí tan terrible en 10 minutos. Primero, hoy los currículos se hacen a su vez con un anexo de video. Ese anexo de video está entre los 30 segundos y 2 minutos. Algunos, muy pocos, hablan de 3 minutos. O sea, ya nos están poniendo un tiempo limitado para que nos presentemos, para poder postular un trabajo, y encima de eso, en 30 segundos o 2 minutos, ser absolutamente asertivos para que nos contraten. Punto número 2. Ya he visto entrevistas donde te dan un tiempo limitado para que mostres lo mejor de ti. Es más, hay hasta una pregunta que se hace en las entrevistas y es, dime por qué te tengo que contratar. Y ahí me está pidiendo que sea conciso y que me venda y que dé un mensaje claro. Para aquellos que les gusta emprender, a veces se tienen que encontrar con una persona y les dice, tengo 10 minutos, tengo 5 minutos. Mientras que vamos caminando de aquí a tal lugar, te escucho. Y en ese espacio tengo que ser absolutamente asertivo. Y lamentablemente los millennials se inventaron este lenguaje a través de los influencers, donde en pocos minutos, en pocos segundos, tengo que decir lo que tengo que decir para impactar. Así que este fue el mundo que se inventaron los millennials. Por eso es que necesitamos hacer este ejercicio de esta manera. Bueno, chicos, felicitaciones, muchas gracias y veo que entendieron lo que era hablarle a un público más que recitar unos textos. Y me gustó mucho de esa manera cómo comenzaron a hablar con el público. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, Muchas gracias, profesor. continuamos. A ustedes. ¿Quiénes quieren continuar? Nosotros, Valentina y profe. yo también queremos hacerlo, profe, porque tenemos un tema. Profesor, Valentina tiene sí, un tema. tengo un ahí. problema personal, entonces quería saber si podíamos hacerlo al tiro. Sí, claro. Dale, ¿Qué dale. tema van a trabajar? Gracias, Toma. Gracias. ¿Qué tema van a trabajar? Las inteligencias. Péguele, pues, ¿quién dijo miedo? Profe, entonces, ¿podemos salir Nicolás y yo después de ellas? Sin problema. Ok. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Se ve misterioso. Gracias. Ok, entonces, buenas tardes, compañeros y profesor. Con mi compañera Valentina Morán, del Inteligencia y Desarrollo Humano. Para empezar Mujer, hablando, se te está cortando el audio. ok, con mi compañera Valentina vamos a hablar de las inteligencias en el desarrollo humano. Para empezar hablando de este tema, primero debemos definir qué es la inteligencia. Como dice aquí, la inteligencia es la capacidad para entender el mundo de forma racional y cuando se enfrentan desafíos, siendo finalmente una capacidad para actuar adaptativamente. Pero si queremos tener algo más técnico, podemos decir que es una capacidad cognitiva que tiene un conjunto de funciones cognitivas, como son la memoria, la asociación, la razón, etc.
Yerti, ¿me escuchas? Profe, creo Chicas, que ¿me se le cayó el escuchan? internet ayer y algo así porque le estoy hablando y tampoco me contesta. Bien. Sí, Plan B. aló. Yerti, deja de grabar por un ratito a ver si si te mejora el ancho de banda. Profe, y si la Yerti me envía su PPT para yo ponerlo, porque quizás eso sea lo que le está... No, solo Por se e- me... no fue el internet, sino que fue el audio que se me fue. Ya, Ay, bien. Ya, Bueno, voy a... vamos de vuelta pues, porque no te estamos escuchando. Perdón, voy a poner la presentación de nuevo. Dale. Ok, share. Ahora sí. De nuevo. Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotras con mi compañera Valentina vamos a hablar de las inteligencias en el desarrollo humano. Para empezar hablando de la inteligencia necesitamos saber qué es la inteligencia. Como podemos ver aquí dice que la inteligencia es la capacidad para entender el mundo, pensar en forma racional y emplear los recursos en forma efectiva cuando se enfrentan a desafíos. Pero si queremos tener un título más técnico, podemos decir que la inteligencia es una capacidad cognitiva que tiene un conjunto de funciones cognitivas, como lo son la memoria, la asociación y la razón. Aquí tenemos a uno de nuestros pioneros en la inteligencia que nos dice: hola, mi nombre es Francis Galton y estoy aquí para explicar qué me hizo un pionero. Como psicólogo, me preocupaba la medición de la inteligencia e inventé el método biométrico que evaluó características físicas como la fuerza con que se aprieta el puño, la circunferencia del cráneo o el tiempo de reacción reflejado. Y nuestro segundo pionero nos dice: hola, mi nombre es Alfred Binet, el creador de los primeros estudios de la inteligencia. Esta persona creó el test Binet-Simon, el cual atribuye a cada sujeto una edad mental independiente de su edad cronológica. Nosotras con mi compañera Valentina nos quisimos enfocar más en buscar los tipos de inteligencia de Howard Gardner, que son la inteligencia naturista, y un ejemplo sería Jean-Baptiste Antoine de Monnet, que formuló la teoría de la evolución biológica. La inteligencia lógico-matemático, que un ejemplo podría ser Isaac Newton. La inteligencia interpersonal, que un ejemplo podría ser María Teresa de Calcuta, quien ganó un premio Nobel a la Paz. La inteligencia lingüístico-verbal, que puede ser Abraham Lincoln o Teddy Roosevelt. Visual espacial, Pablo Picasso, por ejemplo. Corporal kinéstica, que podemos poner a Shelley Ann Fraser, que hace poco venció los 100 metros planos, rompiendo el récord de Usain Bolt. Musical, inteligencia musical, que podemos poner a Beethoven. Existencial, que un claro ejemplo sería Buda. Intrapersonal, que podríamos poner a Platón, finalmente. Ahora los dejo con mi compañera Valentina. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y profesor. Además de las inteligencias que acaba de mencionar mi compañera, tenemos otras teorías también que fueron por distintos científicos y distintos psicólogos. Entonces tenemos la teoría multifactorial de la inteligencia por Edward Thorndike, y esta teoría postula que la inteligencia como un producto de muchas capacidades intelectuales interrelacionadas pero diferentes, en donde todas estas inteligencias se distinguen por tres tipos, que serían la inteligencia social, la inteligencia concreta y la inteligencia abstracta. También tenemos la teoría bifactorial por Charles Spearman, donde propone un sistema en donde la inteligencia se desglosa en factores, en dos, en el general y en factores específicos. Y se podía concluir que la inteligencia general podría ser medida con la capacidad de discriminación sensorial. También tenemos la inteligencia emocional de Daniel Goleman,
en donde él afirma que se requiere algo más allá del intelecto para que, entre comillas, nos vaya bien en la vida, y que la inteligencia emocional es la clave del éxito personal. Otra cosa cabe mencionar que la inteligencia emocional es un mix entre la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Luego tenemos también la teoría triárquica de Robert Sternberg, donde propone 3 tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, la creativa y la práctica, y cada uno de estos tienen 3 subcategorías que se complementan entre sí, que está la componencial, la experiencial y la contextual. Siguiente, por favor. Y para hacer una conexión entre las inteligencias y el desarrollo humano, podemos implementar las inteligencias múltiples y fundamentales estimulan las capacidades y potencialidades en un ambiente activo y efectivo. O sea que debe haber un contexto próspero para que estas inteligencias sean llevadas a cabo con éxito. No podemos desarrollar una inteligencia, cualquiera que sea, si el ambiente donde vivimos, donde estamos, no es el ideal para desarrollarla. Gracias a todas estas múltiples inteligencias, que demarcan las potencialidades y capacidades de cada individuo, ha sido posible definir la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Y por último, agregar que todas las inteligencias nos han ayudado durante años cognitivamente para el desarrollo de nuestros potenciales, y con el paso del tiempo se han ido puliendo los tipos de inteligencias. Bueno, aquí está el equipo de Dinamita, somos Yerti y yo, y una frase divertida. Eso, muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, señoritas. Ahí están. Bueno, mucha suerte en la actividad que tienes que realizar. Bueno, chicos, los que iban a continuar, vamos pues. Ya, al tiro. Profe, después de este grupo podemos seguir nosotros con Laura. ¿Cómo, mujer, que se te oye muy bajito? Que si después de este grupo podemos salir yo con Laura. Bienvenida sea. Ya. Entonces, ya. ¿Se ve todo bien? Sí. Señor. Perfecto. Nico, ¿estás ahí? Sí. Entonces, todo tuyo. Comencemos. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo, Nicolás Herrera, con mi compañero Tomás Álvarez, vamos a presentarles nuestra disertación sobre factores de riesgo en el desarrollo humano. Siguiente. Primero, ¿qué consideramos un factor de riesgo? Un factor de riesgo lo consideraríamos una situación o ambiente que afecta negativamente a la salud de un individuo. Mi compañero va en la siguiente diapositiva a explicar cómo los dividimos, ¿no? Y justamente, nosotros nos enfocamos solamente en el desarrollo humano. Por lo tanto, tenemos 2 tipos de factores de riesgo, los cuales dividimos en biológicos y ambientales. Los biológicos tienen todo que ver con lo que son los procesos naturales del cuerpo, el crecimiento, la herencia, y los ambientales tienen que ver con aquellas cosas que son aprendidas o adquiridas desde afuera del ser humano. Estos pueden ser conductas, la educación y la cultura. El hecho es que esto puede sonar perfectamente natural, pero como dice aquí abajo, si alguna de estas cosas afecta negativamente la salud de un individuo, se convierte en un factor de riesgo, tal como decía mi compañero Nicolás antes.
Ya más específicamente, viendo acá, en factores biológicos, nosotros los dividimos en factores genéticos, que serían alteraciones genéticas que pueden ser mutaciones durante la gestación, eh, también trastornos hereditarios, que pueden ser enfermedades que tengan nuestros padres o nuestros abuelos o incluso antes que nos transmitan a nosotros y trastornos psicológicos que también pueden ocurrir durante estas etapas. Acá, este cuadro se puede mostrar situaciones que pueden causar factores de riesgo que, como afectan al cuerpo, lo contamos como biológico. Que, por ejemplo, en la etapa prenatal sería el consumo de alcohol y drogas que pueden causar enfermedades en el bebé. Eh, las edades de los padres, desnutrición y obesidad de la madre también. La perinatal, que es unos cuantos meses antes del nacimiento y unos cuantos días después del nacimiento. Situaciones que igual pueden afectar biológicamente serían una infección que puede sufrir la madre, negligencia médica o complicaciones durante el parto. Y postnatal ya nos referimos a situaciones que ocurran, que puedan ocurrir a lo largo de la vida y que dejen consecuencias crónicas, como por ejemplo alguien está en un accidente de auto y queda tan afectado que termina en una silla de ruedas por toda su vida. Eso lo contamos como un factor de riesgo biológico, ya que afecta directamente al cuerpo, a pesar de ser causado por algo de fuera. También otras enfermedades como la meningitis e hidrocefalia que dejan secuelas permanentes o incluso negligencias que se puede considerar como desnutrir a un niño en la etapa del desarrollo. Una cosa que quisiera aclarar también es que cosas como trastornos psicológicos sí atentan al desarrollo humano, porque es complicado vivir en un mundo que no está directamente adaptado a ti. Exacto, y eso mismo también puede ocurrir con problemas físicos, como todos sabemos lo complicado que es vivir para una persona en silla de ruedas, ya sea si es que en su oficina no hay rampas o las puertas no están hechas para gente en esa condición. Ahora, yendo en énfasis a los factores ambientales, los dividimos de esta manera, los cuales son los psicológicos, que presentan cambios de conducta, presión y estrés, todos los pesos mentales, por llamarlos de alguna manera, que tiene una persona. Un buen ejemplo de esto es la adolescencia, donde uno empieza a razonar mucho más por sí mismo, más que por simple ego o por cosas que vienen desde afuera. Después tenemos la educación, lo cual incluye la crianza, las costumbres, lo que básicamente te forma para el futuro. Y mucho más grande que la educación, tenemos los factores, culturales y sociales, los cuales, como incluso veíamos en clase, definen el lenguaje con el que vemos las cosas. Mi compañero Nicolás también mencionó levemente la accidentología, los accidentes que decidí ponerlos aquí porque su origen viene desde afuera de una persona. Sin embargo, cuando uno sufre un accidente, suceden cambios físicos permanentes, lo cual lo volvería algo biológico. Como dice aquí abajo, una vez más dando énfasis, los factores biológicos pueden también ser factores ambientales para otras personas. Si tu hijo llega a tener alguna clase de trastorno o accidente a una edad temprana, también puede ser una carga para ti psicológicamente. Sí. Bien. Entonces, ya viendo factores de riesgo ambientales más específicos, aquí Perdón, tenemos varios señores, ejemplos. restan 2 minutos. Bien, aquí vemos varios ejemplos. No vamos a mencionarlos todos. Uno podría ser la pertenencia a grupos antisociales, que eso, una persona buscando aceptación que ya puede no recibir en su casa o su familia, puede buscarla en otros grupos que pueden no ser buenos para esa persona, causando
causando malas costumbres como destrozos, rebeldía o situaciones como consumo de drogas peligrosas. Otro que me gustaría explicar es el bajo nivel educativo y económico, porque la educación y la economía se vuelven un factor de protección, de hecho, cuando una persona tiene el perfecto acceso hacia ellos. Sin embargo, cuando falta, se vuelve un factor de riesgo porque se empiezan a buscar otras opciones o no eres capaz de cubrir las necesidades básicas necesarias de una persona. Y uno último podría ser la sexualidad mal orientada, que con esto nos referimos a malas enseñanzas o la falta de la misma en la sexualidad de una persona. Eh, por ejemplo, puede hacer que un hombre adulto no sepa cómo usar un preservativo o que no sepa de biología femenina, que estas cosas pueden causar enfermedades y complicaciones a lo largo de su vida. Antes de pasar al próximo, aquí a la derecha tenemos factores de riesgo que tienen que ver solamente con la educación y la crianza. Aquí también teníamos un esquema que queríamos explicar porque es muy bueno. Sentíamos que resumía mucho a lo que nos referíamos, pero por tiempo podemos pasar a una pequeña conclusión que teníamos. Bien, en este trabajo aprendimos varias cosas. Primero, no teníamos idea de qué hacer, así que nos pusimos a investigar mucho y nos dimos cuenta de lo amplio que era todo este tema, porque casi cualquier cosa podría, mal manejada, causar un factor de riesgo. Eh, Así que ahí estuvimos diferenciando, ahí los separamos entre ambiental y biológico. Eh, Ahí podemos centrarnos y aprender. Y eso sería todo en realidad. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Listo, señores, tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Siguiente grupo. Ya, profe. Bien puedan, chicas. Hola. ¿Quiénes siguen? Profesor, es que Polet iba a compartir pantalla y justo se le descargó Sí, el computador. Me acaba de llamar. bien. Así que sí, puede salir otro grupo y luego nosotras presentamos. Ok. ¿Otro grupo? ¿Quiénes se animan? A ver. Motivación, inteligencia, sentimientos. Sentimientos son las chicas que vendrían ahora. Vamos con emociones. ¿Puede ser? Señorita Benavides y señorita Cintia. ¿Me escuchan? Señorita Cintia, señorita Laura.
Uy, no vinieron. Bien. Bien. Señorita Paulette y señorita Victoria, ¿me escuchan? Profesor, le dije que mi compañera estaba buscando su alta médica. Ah, ok. Uy. ¿Y no puede salvar al equipo? La verdad, yo sola no creo. Es que sí, Bien. le avisaron hace como una hora antes de que tenía que ir a buscar el alta. Ya, Y tenían pero que bueno, revisarlo. por esta vez está bien. Para un futuro, porque vamos a tener varias exposiciones, para un futuro el equipo tiene que funcionar como un equipo, ¿vale? Y esto que le quede para todo el aula. Entonces, para eso les pongo en equipo, para que alguno de las dos personas pueda ayudar a la persona que tiene dificultad, ¿vale? Ahora sí, profe, se me había descargado el computador. Dale, mujer, que ustedes van a ser las últimas personas que van a exponer hoy porque no hay nadie más que exponga. Ah, ya. A ver, quiero compartir. Se ve la pantalla, ¿no? Ahora. Ahí apenas está empezando a compartir. Ahí se ve. Ah, ya. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día con Laura hablaremos sobre los sentimientos, los tipos de sentimientos que hay, en qué se diferencian con las emociones y muchas cosas más. Ya, primero la definición de los sentimientos. Bien, aprender a reconocer e integrar los sentimientos es una tarea esencial para el crecimiento y el desarrollo humano. Las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos infinitos sentimientos que tienden a manifestarse en las polaridades de sentimientos positivos o sentimientos negativos. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos que podemos experimentar nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos y establecer relaciones más próximas y saludables. La siguiente, por favor. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. Es la base de los la base de los conocimientos es negativa, o sea, cognitiva, perdón, con un componente subjetivo. Ya. Entre la diferencia que tienen los sentimientos con las emociones son que el origen, los sentimientos tienen su origen en la interpretación cerebral que hacemos de los eventos y sensaciones. Es un origen razonado, no aparece de la nada. En cambio, las emociones tienen su origen en la respuesta del sistema nervioso de las respuestas rápidas. Otra diferencia es la rapidez. Las emociones requieren de un momento de desconexión, por ejemplo, para no aumentar la rabia y perder el control. Y los sentimientos necesitan ser escuchados y reconducidos. Preguntarse qué me pasa, qué puedo hacer para mejorar mi situación, etc. Esa era la intensidad, perdón, me equivoqué. En la rapidez, los sentimientos se desarrollan una vez que entendemos qué ha ocurrido y por qué nos sentimos de una manera. Las emociones nacen y mueren rápido, en cambio, los sentimientos pueden durar días, semanas, meses e incluso años. Bien, un ejemplo podría ser que estamos en el trabajo y se acerca nuestro jefe y nos dice que lo acompañemos a la oficina y ahí nos comunica que desde la dirección no les gusta nuestro trabajo y nos despiden. Y casi de inmediato el miedo se apodera de nosotros
que eso sería la emoción, que es una reacción instantánea. Justo después analizamos la situación y nos planteamos una serie de cuestiones. Las típicas preguntas, ¿por qué yo? ¿Qué habré hecho mal? Y a partir de eso comenzamos a experimentar tristeza y lástima por tener que abandonar nuestro puesto de trabajo. Y luego empezamos a sentir enfado, inferioridad, incertidumbre por el futuro, etc. Esta segunda reacción, modificada por nuestros pensamientos conscientes, sería un sentimiento. Ya, después están los tipos de sentimientos, y estos se dividen en sentimientos positivos y sentimientos negativos. En los sentimientos positivos está la euforia, que es el sentimiento que nos llena de energía y hace que nuestra percepción de la vida sea magnífica. Después lo sigue la admiración, que es cuando contemplamos a algo o a alguien de forma positiva. El afecto es aquella sensación que tenemos cuando conectamos con alguien positivamente y generamos un vínculo. El optimismo es cuando vemos la vida de forma positiva. La gratitud es cuando experimentamos este tipo de sentimientos, o sea, se genera cuando valoramos y agradecemos lo que alguien más ha hecho por nuestro bienestar. La satisfacción es una sensación de bienestar por algo que ha ocurrido. El amor es un sentimiento de afecto que tenemos por los que nos rodean. Y el agrado finalmente es cuando algo nos produce gusto. En el lado de los sentimientos negativos tenemos enfado, que es una sensación de disgusto. El odio es una aversión hacia alguien o algo. Tristeza es un sentimiento que experimentamos cuando nos vemos frente a una situación que nos es desagradable y nos produce un malestar. Indignación, malestar ante algo que se considera injusto. Impaciencia es el sentimiento de necesitar algo ahora, en este momento. Envidia es el deseo de algo que no se tiene y que posee otra persona. Venganza, las ganas que sentimos de hacerle daño a alguien o de devolverle un acto negativo que tuvo hacia nosotros o a alguien que nosotros queremos. Y finalmente el celos se produce cuando creemos que una persona importante para nosotros puede preferir a otra. Bien, en la categoría de los sentimientos, Hellinger, fue un teólogo y espiritualista alemán, clasifica los sentimientos en 4. El primer tipo es el sentimiento primario, es decir, un sentimiento que se deriva de una situación inmediata y que corresponde a esa situación. Los sentimientos primarios a menudo son muy intensos, duran poco, ni bien uno se entrega totalmente a ellos porque son rápidos y pasan pronto. Además, los sentimientos primarios son despiertos, o sea que nosotros nos estamos dando cuenta y tenemos conciencia de ellos. Luego están los secundarios, que son sentimientos que no concuerdan con la situación, no tienen inicio ni final claro, más bien son crónicos, debilitan, alimentan la autojustificación y la inacción. Con los ojos cerrados la persona está tomando imágenes anteriores y el sentimiento se suele exagerar y dramatizar excesivamente, por lo que en realidad no se está viendo la realidad. Se muestran como autocompasión, venganza, rabia, resignación, un sufrimiento sin fin y sin solución. Ya, la tercera categoría es los sentimientos terciarios, y estos son los que son sentimientos adoptados porque son ajenos a nosotros, son como que se reflejan en nosotros de otras personas. Por ejemplo, en retomar la venganza de un familiar. Después están los metasentimientos, que son sentimientos de un orden superior y sin emociones, y son más conocidos como virtudes. Ya, para finalizar, uno de los temas más importantes de la psicología en la actualidad es la inteligencia emocional. Aunque se suele hablar de emociones, en realidad se hace referencia a los sentimientos. La correcta gestión de los sentimientos, es decir, por ejemplo, el autoconocimiento o la regulación, aportan muchos beneficios para la persona, tanto en su bienestar mental como en su rendimiento, ya sea laboral, educativo o deportivo.
No carga. ¿Se ve la diapositiva? Dice esperando. Ah, cargando, dice. Sí, no sé por qué no carga. No sé. ¿Cómo se puede cargar? Bueno, y Era una finalmente, cita. sí, Oh, quisimos poner esa cita que dice, ya los la tengo. sentimientos no pueden ser ignorados, no importa cuán injustos o ingratos nos parezcan, que es una frase de Ana Frank, que nos pareció que tiene como concordancia con lo que estamos hablando. Ahí está. Y eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿algún otro grupo se anima? ¿Cerramos las exposiciones por hoy? Cerramos entonces. Bueno, grupos, ¿cómo se sintieron? Cuéntenme. Personalmente creo que el hecho de que usted haya dicho ayer que esto pudiera ser como una TED Talk o algo así, no sé, lo hizo muy entretenido. Como que lo sentí más libre de hacer. Perfecto. Gracias, maestro. Resto de gente, ¿cómo se sintió con toda esta presión? Profe, yo quisiera aportar algo. Bien pueda, maestro. Que nosotros fuimos la primera presentación y preparamos una presentación bien completa, pero sentimos que el tiempo no nos dio, no es que no sentimos, sino que nos quedamos cortos. Tal cual. Y eh, eso quería decir, que nos quedamos con gusto a poco, porque Ujú. nos faltó rematar lo importante, los factores importantes de la resiliencia. Y creo que mi Perfecto, compañera Bárbara también está de acuerdo en eso. Totalmente. perfecto. Me siento, o sea, si le soy muy sincera, siento que el tema realmente es un tema que es muy profundo y va más allá de hacer una presentación corta de 10 minutos, sino que la idea de nuestro trabajo era poder explicar bien, que a las compañeras les quedase súper bien la idea de lo que hablábamos, y la parte más importante iba justo en el final, que desgraciadamente no pudimos hacerlo porque yo encuentro que 10 minutos es muy poco para ese tema. Claro, Es algo que es bastante profundo y tiene mucho tema y demasiada explicación, y queríamos dejarlo bien en claro. Entonces igual me siento como mal de no haber podido mostrar todo lo que habíamos hecho, porque según yo, nuestra presentación estaba súper buena y me hubiese gustado también escuchar la opinión de mis compañeros sobre qué les pareció, porque encuentro que era como lo más importante también. Eso. claro. Ahora le puede preguntar qué les pareció. No, Mm, porque la idea era que supiesen o viesen toda nuestra presentación, que se Claro, que sintiesen como, tuviesen ¿cómo estuvo? la idea fresca en la Claro, cabeza. claro, 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 claro. ¿Qué más? El resto. ¿Alguien más se sintió de alguna manera? Profe, yo estoy normal, no siento como lo que dicen mis compañeros. Yo al menos sabía desde un principio que el tema de las inteligencias lo iba a tener que acortar. Entonces no me sentí como quizás nerviosa por hablar eh, frente técnicamente, que todos me estén prestando atención, quizás solamente ese nervio, pero de los recursos, mi material, la forma en que hice la diapositiva, cuando dijo que era tema libre, sí, mi creatividad se dispersó, porque mi otro PPT era como bastante plano. Pero fuera de eso, estoy bien y mi compañera también, estábamos listos. ¿Cómo más se sintieron?
Los que estuvieron de público, ¿cómo vieron el proceso de sus compañeros? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo vieron a los expositores? Buena, profe, por mi parte, como audiencia, bastante bien todos. Igual comprendo a Bárbara, porque siento que su presentación, que se cortaron justo a la mitad, algo así sentí, que les faltaba complementar su idea, que de por sí la presentación estuvo muy bien, pero igual que la Bárbara, quedé con gusto a poco de esa presentación. Y te pregunto, ¿por Diga. qué esa presentación te generó la sensación del gusto a poco? Debe ser por la que yo siempre he estado interesado. Bueno, yo conocí el concepto de la resiliencia antes y, y yo había conversado ya también con mis compañeros, con Johan y Bárbara, y ellos me habían explicado un poco su tema y ellos se notaban muy preparados, ¿me entiendes? Sí, Aparte de eso, del tema anterior, que yo tenía información anterior, sentí que ellos como que se cortaron al último, ¿me entiendes? Porque tuvieron que resignarse al tiempo. En ujú, especial Johan, que justo estaba dando su idea y se le acabó el tiempo. Lo tal sentí cual, más in a rush, así como que tuvo que terminar todo rápido. tal cual. Gracias, maestro. Resto de público, ¿cómo vieron a sus compañeros? ¿Qué hay que rescatar? ¿Qué hay que resaltar? Yo creo que la primera presentación me tomó por sorpresa que nos hubieran hecho una pregunta directa a nosotros, a la audiencia. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la presentación de los compañeros? Bien. Entonces, mis amigos y mis amigas, los millennials se inventaron otra manera de contar las historias. Antes, cuando uno hacía una exposición, uno tenía mucho tiempo y uno la iba remando. ¿A qué me refiero con esto? Como que voy diciendo, y solo después de ir repitiendo el concepto 2 o 3 veces digo el núcleo, lo importante. Como que me demoro y guardo lo mejor para el final. Hoy en día, lo mejor hay que decirlo al inicio. Hoy cambió la forma de construir narraciones y revisen al influencer que prefieran. Hoy, desde el inicio, te doy la frutillita. Desde el inicio. No se guarda para el final. Entonces, en las narraciones cortas, tienen que ir por lo más sabroso de primero. Como cuando uno escribe el encabezado de una noticia. En el encabezado de la noticia va lo más importante. Después te explico el por qué. ¿Mm? Entonces, por favor, adapten los discursos a esta experiencia. Cuando es mucho tiempo, lo más probable que lo mejor que haya que hacer es esa narrativa donde voy contando, voy yendo despacio y voy remándola hasta que yo mismo, el expositor, entiende. Porque si vamos a la teoría de Novak, que fue una de las teorías que vimos, para aprender hay que enseñar. Solo el que enseña está aprendiendo en realidad. Entiendo que sea muy frustrante, sobre todo cuando uno se prepara y tiene muchas expectativas, pero lo mejor que nos puede pasar es que nos sobre material, no que nos falte. Porque si nos sobra material quiere decir, primero, que nos explicamos muy bien y segundo, que si no teníamos recursos a la entrada, teníamos recursos a la salida. Así que lo mejor que nos puede pasar es que nos sobre material en términos expositivos y en términos de dominio de contenidos. ¿Mm? Y otra cosa que les quiero decir es mucho cuidado al leer porque se nota. Yo creo que todos y todas pudieron darse cuenta quién estaba leyendo y quién estaba recitándolo. Y es distinto. Yo creo que nos pudimos haber sentido más atraídos inconscientemente por las personas que pudieron ir contando como una historia y nuestra cabeza se paralizó frente a aquellas personas que se notaba que leían.
Porque cuando uno está leyendo, si no está bien entrenado en esa lectura, se oye robótico, ¿m? No se oye fluido. Entonces, téngalo presente para futuras exposiciones y téngalo presente porque en unos pocos años el medio laboral les va a exigir que sean muy buenos comunicando. Y estas son cosas que yo ya me he encontrado en procesos de selección personal y en cosas que yo he fallado. Por ejemplo, hoy en día estoy haciendo un emprendimiento que se llama Júbilo, Gestión y Acción. Ese emprendimiento de Júbilo, Gestión y Acción, tengo que decir las cosas que necesita hoy mi cliente, o si no, no tengo un cliente. Y no saben, no pude hacerlo solo. Tengo 2 asesores para esa huevada, que me chupan harta plata. Pero no vendí nada con lo que yo creía que era mi mejor estrategia. Y con la ayuda de esto ya estoy comenzando a vender. Así que hay unas cosas de comunicación que estoy aprendiendo que nadie me las enseñó, que me doy cuenta que eso lo aprende un comunicador social o que lo está aprendiendo un publicista, pero hoy en día tiene que ver con todos nosotros. Podríamos decir que hoy las comunicaciones, la comunicación social, debe ser un tema transversal y los docentes tienen que ser expertos comunicadores. Tienen que venderle la nota a los estudiantes porque si no están perdiendo frente a los influencers. Entonces ya estamos diciendo que el influencer educa y que el docente ¿qué diablo hace? Bueno, mi gente, ¿qué más para tener en cuenta? ¿Qué más quieren decir? Próximos expositores. ¿Necesitan aclarar algo? ¿Necesitan confirmar algo? En términos del performance. Profesor, Dime. pregunta. Yo puedo usar mi cámara, ¿no es cierto? O sea, para exponer algo. Yo me entiendo, solamente dígame si se puede usar. Sí, señor. Ya, ok. Esa era mi duda. Perfecto. Próximos expositores. ¿Necesitan confirmar algo? También otra consulta. Si hoy día me Hágale. toca estar y yo no vine, ¿eso quiere decir que me ponen un al tiro? Para los que teníamos, por ejemplo, hay 2 grupos sobre los cuales tenemos que conversar este tema, ¿sí? Porque hay uno que directamente las 2 personas no vienen. Mi experiencia cuando no viene cuando viene una persona, yo digo, bueno, está bien, pudo haber sido un incidente, al que, aunque sea alguien pone la cara, exponga o no exponga. Pero cuando no vienen las 2 personas y cuando yo veo la asistencia irregularmente vienen, yo digo, aquí pasa algo. Así que vamos a ver, porque puede haber sido una emergencia, una calamidad, si no, tiene que haber una muy buena excusa. Lo mismo que una clase normal, nada tiene que ver con la exposición. Son las reglas de juego que todos sabemos que se juegan en una universidad. Nada más ni nada menos. Y para los próximos grupos, para el próximo miércoles, mi gente querida, son un grupo. Si falta uno, que el otro esté preparado para sacar la cara por el equipo. Para eso se trabaja en grupo. Pero no lo impuse ahora porque apenas estamos aprendiendo estas metodologías. Bueno, mi gente, ¿algo más para aclarar? Perfecto. Entonces, no siendo más, damos por terminado nuestro encuentro de hoy. Bueno, profe, cuídese. Muy Bueno, bien, mi nos gente, vemos en 2 semanas más.
¿Por qué? ¿Una semana? La próxima Sí. semana es receso. ¿Tenemos sí, no. receso? Sí, Esta así semana es. es de Sí, receso. hay una semana de receso, justo esta que viene. La que viene. Uy, gracias por avisarme para poderme ir de vacaciones. Me estresa el 17, profe. Profesor, una pregunta, disculpe. Sí, dale. El material este que utilizamos para las presentaciones no se lo enviamos, ¿cierto? ¿O sí? No, tranquilo que yo le tengo otro pedido para la próxima clase. Guárdelo como un tesoro. Ok, gracias, profesor. Bruh.